Si estas palabras te desconciertan, no te apresures a rechazarlas. Todo lo que hemos aprendido sobre la muerte nos ha sido contado desde el miedo, desde la separación, desde la pérdida. Pero, ¿y si en realidad no fuera así? ¿Y si lo que llamamos el final fuera solo un renacimiento, un despertar a una realidad más vasta y luminosa de la que jamás hemos imaginado? Hoy quiero que me acompañes en un viaje que desafiará las creencias que has sostenido toda tu vida. La muerte es en realidad un regalo de la vida, pero este regalo solo puede entenderse cuando nos permitimos mirar más allá del velo de la existencia material. En este video, paso a paso, compartiré contigo una verdad profunda que puede transformar tu relación con el tiempo, con el miedo y con la propia naturaleza de tu ser. No es casualidad que estés aquí. Algo dentro de ti te ha traído hasta estas palabras. Tal vez una intuición silenciosa, tal vez una pregunta que ha estado latente en lo más profundo de tu ser. Sea lo que sea, quédate, porque solo al comprender lo que la muerte realmente significa, podemos empezar a vivir sin temor, con plenitud y con una libertad que muy pocos se atreven a experimentar. Mira el video porque cada parte es esencial. Cada paso te acercará a una comprensión más clara de por qué la muerte no es el enemigo, sino el regalo supremo de la vida misma. La ilusión de la muerte como un final. Desde el inicio de nuestra existencia, nos han condicionado a ver la muerte como una tragedia, como el punto final de la historia. Crecemos rodeados de esta idea, reforzada por el dolor de las despedidas y por el temor a lo desconocido. Sin embargo, ¿es la muerte realmente un final o solo una transición? Nos han enseñado a evitar la conversación, a temerla sin cuestionarla, pero cuando observamos más de cerca, encontramos que la naturaleza misma nos da pistas sobre su verdadero significado. Piensa en el sol cuando se oculta en el horizonte. Desde una perspectiva limitada podríamos creer que ha desaparecido, que se ha extinguido. Pero sabemos que eso no es cierto. Solo ha cambiado de lugar en nuestra percepción, ha seguido su curso natural. Así ocurre con la muerte. No es una desaparición, sino un cambio de estado, un movimiento dentro de un ciclo mayor que no podemos ver en su totalidad desde nuestra limitada percepción humana. El miedo a la muerte nace del apego a la identidad que hemos construido. Nos aferramos a nuestra historia, a nuestros logros, a las relaciones que nos definen. Creemos que si dejamos de existir como individuos, todo lo que hemos sido se perderá. Pero, ¿y si esa idea fuera una ilusión? ¿Y si en realidad nunca hemos sido solo este cuerpo, sino algo mucho más vasto? ¿Algo que trasciende la forma física? La naturaleza nos lo muestra una y otra vez. Las hojas caen en otoño, pero el árbol sigue vivo, esperando una nueva primavera. El agua de un río fluye sin detenerse, sin aferrarse a su forma. La oruga desaparece para convertirse en mariposa. Todo en el universo está en constante transformación, pero nada realmente muere, solo cambia de estado. El problema es que hemos reducido la vida a lo tangible, a lo que podemos medir y observar. Creemos que lo que no podemos ver deja de existir, pero la ciencia misma nos ha demostrado que hay más dimensiones de realidad de las que perciben nuestros sentidos. Las ondas de radio, los campos electromagnéticos, la energía oscura en el cosmos, todo eso existe aunque no lo percibamos directamente. ¿Por qué sería diferente con la conciencia? Cuando comprendemos que la muerte es solo una ilusión de la percepción, el miedo comienza a desvanecerse. Nos damos cuenta de que no hay una línea divisoria entre la vida y la muerte, sino una continuidad. No somos seres condenados a un final trágico, sino viajeros en un flujo ininterrumpido de transformación. La pregunta es, ¿qué nos impide ver esta verdad? El condicionamiento, la educación, la programación mental que hemos recibido desde niños. Pero cuando nos atrevemos a cuestionar, a mirar más allá del velo del miedo, empezamos a percibir la muerte de otra manera, como una puerta, no como un muro, como una expansión, no como una pérdida, como un regreso a nuestro verdadero hogar. Así que la muerte no es el final, es un cambio de perspectiva,
una invitación a soltar la ilusión del yo separado y a descubrir que nunca hemos estado realmente atrapados en un cuerpo. Cuando entendemos esto, la vida misma se transforma. La ansiedad desaparece y comenzamos por primera vez a vivir sin miedo. Si todo en la existencia es transformación, ¿por qué seguimos viendo la muerte como una ruptura en vez de un ciclo? ¿Acaso el árbol teme perder sus hojas, sabiendo que la primavera las traerá de vuelta? Si el agua nunca deja de existir, sino que cambia de forma, ¿qué nos hace pensar que nuestra esencia se extingue en la nada? El ciclo eterno de la existencia. La naturaleza nos habla en símbolos, en ciclos que se repiten incesantemente. El día se convierte en noche, la marea sube y baja, el invierno da paso a la primavera. Todo lo que existe está en constante movimiento, en un flujo eterno donde nada se detiene, nada desaparece por completo. La vida y la muerte son parte de este mismo proceso, dos extremos de un mismo fenómeno. Si observamos con atención, nos daremos cuenta de que nada realmente se destruye. Todo cambia de forma. El agua de un lago se evapora con el calor del sol, pero no deja de existir. Simplemente se convierte en nube, luego en lluvia, y regresa a la tierra. Así ocurre con todo lo que conocemos. La materia que hoy conforma nuestros cuerpos alguna vez fue parte de las estrellas, de los océanos, de los árboles antiguos. Todo es reciclado en este gran proceso de transformación cósmica. Desde esta perspectiva, la muerte no es más que una metamorfosis, no es un evento aislado, sino una continuidad dentro del gran flujo de la existencia. Pero el ser humano, atrapado en su percepción lineal del tiempo, cree que la vida es una línea con un principio y un final. Sin embargo, cuando miramos más allá de esta ilusión, nos damos cuenta de que la vida no tiene un punto de llegada ni de partida. Es un constante devenir. Cuando un cuerpo muere, su energía no desaparece. La ciencia nos dice que la energía no puede ser destruida, solo transformada. Lo que éramos antes de nacer, lo que seremos después de morir, no es más que otra forma de existencia, otra expresión de la misma conciencia infinita. Imagina una vela encendida. Su llama es visible, pero si la apagas, ¿a dónde va el fuego? No se destruye, simplemente deja de manifestarse en esa forma específica. La conciencia humana es similar. Mientras estamos vivos, tomamos una forma definida, pero cuando dejamos el cuerpo, esa energía sigue existiendo en otro estado. Pero entonces surge la pregunta, si la vida y la muerte son parte de un mismo ciclo, ¿por qué sentimos tanto miedo a la muerte? Porque hemos sido programados para identificarnos solo con la forma material. Creemos que somos el cuerpo y la mente, pero en realidad somos la conciencia que observa, la energía que nunca deja de existir. Cuando comprendemos esto, nuestra perspectiva cambia por completo. Ya no vemos la muerte como una tragedia, sino como un proceso natural dentro del flujo de la existencia. Nos damos cuenta de que no somos pasajeros en una historia con final, sino expresiones momentáneas de una inteligencia infinita que se manifiesta en diferentes formas. Aceptar la muerte como parte de un ciclo nos permite vivir con mayor plenitud. Nos libera del miedo, del apego a lo efímero, y nos devuelve a la verdad esencial, que nunca hemos estado separados de la totalidad de la existencia, la muerte como maestra de la vida. La muerte no es un castigo, ni una tragedia, ni un accidente en el flujo natural de la existencia. Es de hecho la gran maestra de la vida. Si nunca fuéramos conscientes de su presencia, si viviéramos en una ilusión de permanencia infinita, ¿tendríamos la capacidad de valorar verdaderamente cada instante? La certeza de la muerte es lo que da sentido a la vida, lo que nos empuja a experimentar, a amar, a tomar riesgos, a explorar lo desconocido. Cuando sabemos que algo es finito, lo apreciamos más. Las relaciones se vuelven más profundas cuando entendemos que en esta forma son temporales. La belleza de un amanecer es más intensa porque sabemos que durará solo unos minutos antes de que el sol suba por completo. La música emociona porque cada nota es irrepetible. La vida funciona de la misma manera.
Es un concierto en el que cada momento es único y es la presencia de la muerte lo que le da significado. Sin embargo, en lugar de abrazar esta enseñanza, la sociedad nos ha programado para temer la muerte. Nos enseña a evitar pensar en ella, a vivir como si no existiera y al mismo tiempo a sufrir intensamente cuando la encontramos en nuestro camino. En lugar de verla como una aliada que nos recuerda la importancia de cada día, la tratamos como un enemigo que acecha en las sombras. Pero si cambiamos nuestra perspectiva, si en lugar de miedo sentimos gratitud por la existencia de la muerte, todo se transforma. Cuando aceptamos la muerte como maestra, aprendemos a vivir sin arrepentimientos. Nos atrevemos a decir «te amo» sin postergarlo. Dejamos de acumular rencores innecesarios. Comprendemos que los problemas que hoy parecen gigantescos son insignificantes dentro de la totalidad de la existencia. La muerte nos da perspectiva, nos libera de la ilusión de que el tiempo es infinito y nos impulsa a vivir con conciencia plena. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas que encontraron en la muerte su mayor motivación para vivir intensamente. Artistas, filósofos, líderes espirituales, todos han comprendido que la finitud de la vida es el motor de la creatividad y la transformación. Si supieras con certeza que solo te queda un año de vida, ¿qué cambiarías? ¿Seguirías preocupándote por las mismas cosas? ¿Seguirías posponiendo tus sueños? Vivir con la muerte en mente no significa obsesionarse con ella, sino honrar la vida con cada respiración. Significa despertar cada mañana con gratitud, comprender que cada día es un regalo que no se repetirá. No es una invitación al miedo, sino a la libertad. Porque solo cuando dejamos de temer la muerte, podemos vivir sin cadenas. En realidad, la muerte no nos arrebata nada, solo nos enseña a soltar lo que nunca nos perteneció. Nos muestra que el apego es una ilusión, que la esencia de la vida es el cambio, y que la única manera de honrar nuestra existencia es aprovechar cada instante con presencia absoluta. Así que la pregunta no es cuándo llegará la muerte, porque su llegada es inevitable. La verdadera pregunta es, ¿cómo estás viviendo ahora? ¿Estás honrando la oportunidad de estar aquí, en este momento? ¿O sigues atrapado en el miedo, posponiendo la vida mientras la muerte te observa en silencio, recordándote que el tiempo es solo un préstamo? La disolución del ego y el regreso a la totalidad. Desde el momento en que nacemos, construimos una identidad basada en la separación. Aprendemos a vernos como individuos, como seres con un nombre, una historia y un conjunto de experiencias que nos hacen únicos. Nos identificamos con nuestra imagen, con nuestras creencias, con nuestros logros y con nuestros miedos. Sin embargo, en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que esta identidad es temporal, que es solo una máscara que llevamos puesta durante esta encarnación. El ego es la voz interna que nos dice que somos un yo separado de los demás, que nuestra existencia comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Pero esta es solo una ilusión creada por la mente. En realidad, somos parte de una conciencia infinita, una totalidad que no tiene principio ni fin. La muerte es el momento en el que esa ilusión se disuelve, cuando dejamos de aferrarnos a la idea del yo individual y regresamos a la fuente de donde vinimos. Cuando la muerte se acerca, muchas personas experimentan un fenómeno sorprendente: la pérdida del miedo. Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte describen una sensación de paz absoluta, como si hubieran soltado de golpe el peso de una identidad que ya no era necesaria. El apego al cuerpo, a los pensamientos, a las preocupaciones terrenales, todo desaparece, y lo único que queda es la sensación de ser parte de algo más grande, de estar en un estado de unión total con la existencia. El ego teme la muerte porque significa su disolución. Es el fin de la historia que ha construido, de la idea de ser alguien separado, pero la conciencia no teme, porque sabe que no puede ser destruida. Lo que realmente somos no es la mente, ni el cuerpo, ni el conjunto de recuerdos que hemos acumulado. Somos la conciencia que observa, la presencia que ha estado detrás de cada pensamiento, detrás de cada emoción.
y esa presencia es inmortal. Piensa en una gota de agua que cae en el océano. Antes de tocar la superficie, parece una entidad separada, con una forma propia, pero en el momento en que se funde con el mar, deja de existir como gota y se convierte en el océano mismo. No ha desaparecido, solo ha regresado a su estado original. Así ocurre con la muerte. No nos extingue, nos reintegra a la totalidad. Quienes han experimentado estados profundos de meditación han sentido este mismo proceso sin necesidad de morir físicamente. Han experimentado la disolución del ego, la sensación de que ya no hay un yo separado, sino solo una conciencia pura, sin límites, sin miedo, sin tiempo. La muerte es solo un portal hacia esa misma experiencia, un regreso al estado de unidad del que venimos. Cuando comprendemos esto, el miedo desaparece, porque ya no vemos la muerte como una pérdida, sino como un regreso. Nos damos cuenta de que nunca estuvimos realmente separados de la totalidad, que la identidad individual fue solo un papel temporal en una obra mucho más grande, y con esa comprensión, la vida misma se transforma. Vivir con la certeza de que la muerte es solo una transición nos libera del apego, del sufrimiento innecesario, del miedo a perder lo que nunca fue nuestro. Nos permite soltar la lucha, confiar en el flujo natural de la existencia y vivir con una paz que trasciende todo entendimiento. ¿Cómo es posible que personas que han sido declaradas clínicamente muertas recuerden con precisión lo que ocurrió a su alrededor? ¿Por qué la mayoría describe sensaciones de paz en lugar de angustia? Si la muerte fuera solo un vacío, ¿de dónde proviene esa luz que tantos aseguran haber visto? Experiencias cercanas a la muerte y la expansión de la conciencia. A lo largo de la historia, miles de personas han regresado de la frontera entre la vida y la muerte con relatos sorprendentes. No hablan de oscuridad ni de vacío, sino de luz, de amor, de una sensación indescriptible de paz absoluta. Estas experiencias cercanas a la muerte han sido documentadas por médicos, científicos y testigos de todo el mundo, y muchas de ellas comparten elementos en común que desafían nuestra comprensión de la existencia. Quienes han pasado por este umbral describen una sensación de desprendimiento del cuerpo, como si dejaran atrás una envoltura que ya no les pertenece. En lugar de pánico, sienten una ligereza inmensa, como si se liberaran de una carga que no sabían que llevaban. Algunas personas hablan de ver su propio cuerpo desde arriba, de observar lo que sucede a su alrededor con una claridad sorprendente, incluso cuando su corazón ha dejado de latir. Uno de los aspectos más fascinantes de estas experiencias es el encuentro con una luz intensa, pero reconfortante. No es una luz que ciega, sino que envuelve con una calidez imposible de describir con palabras. Muchos aseguran haber sentido una conexión profunda con esa luz, como si estuvieran regresando a un hogar que habían olvidado. En ese estado el tiempo pierde significado. Las preocupaciones humanas se desvanecen, y lo único que queda es una sensación de amor incondicional. Algunos describen haber visto a seres queridos que ya han fallecido, como si los estuvieran esperando, en ese otro plano. Otros mencionan haber atravesado un túnel o haber sentido que se fundían con una conciencia mayor. Lo más impactante es que muchas de estas personas regresan con una transformación radical en su manera de vivir. Pierden el miedo a la muerte, desarrollan una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa y comienzan a vivir con un propósito más profundo. Estas experiencias no son alucinaciones, ni sueños producto de un cerebro moribundo. Muchos pacientes han relatado detalles que no pudieron haber percibido desde su estado físico, como conversaciones que ocurrieron en otra habitación o sucesos exactos que fueron verificados posteriormente. Casos como estos han llevado a muchos científicos a cuestionar la idea de que la conciencia es solo una función del cerebro. Si la mente fuera solo el resultado de la actividad neuronal, ¿cómo es posible que una persona sin actividad cerebral pueda percibir y recordar eventos con total claridad? ¿Cómo es posible que personas ciegas de nacimiento describan con precisión escenas visuales durante una experiencia cercana a la muerte?
Estas preguntas han abierto un debate profundo sobre la verdadera naturaleza de la conciencia y su relación con el cuerpo físico. Lo que estas experiencias nos muestran es que la muerte no es el final, sino una expansión. No nos apagamos como una máquina que deja de funcionar, sino que nuestra percepción se amplifica, nuestra conciencia se libera de los límites físicos y se abre a una realidad mucho más vasta de lo que imaginamos. Y si esto es cierto, entonces, la vida que estamos viviendo ahora es solo una pequeña parte de nuestra verdadera existencia. Al comprender esto, la muerte deja de ser algo a lo que temer. Se convierte en una transición natural, en un cambio de estado que nos lleva a otro nivel de conciencia. Y con esa certeza, la forma en que vivimos se transforma. Nos damos cuenta de que lo más importante no es acumular cosas ni obsesionarnos con el tiempo, sino experimentar la vida con plena presencia, sin miedo a lo que vendrá después. La transformación de la materia y la continuidad del ser. Todo lo que existe en el universo está en constante cambio. Nada permanece en la misma forma para siempre, y sin embargo, nada desaparece realmente. La materia que conforma nuestro cuerpo hoy estuvo alguna vez en las estrellas, en los océanos primitivos, en los árboles antiguos que respiraron la misma atmósfera que ahora nos rodea. Cuando morimos, nuestro cuerpo no se desvanece en la nada, sino que regresa a la tierra, al aire, al agua, convirtiéndose en parte de otros ciclos de vida. La ciencia ha demostrado que la energía no se destruye, solo cambia de forma. Lo que llamamos muerte no es más que una reconfiguración de los elementos que nos componen. Pero si esto es cierto a nivel físico, ¿por qué no habría de serlo también a nivel de la conciencia? Si cada partícula de nuestro ser sigue existiendo en otra forma, ¿no podría nuestra esencia, aquello que llamamos yo, continuar su existencia de alguna manera? Imagina un bloque de hielo que se derrite. Su forma cambia, ya no es sólida, pero el agua sigue ahí. Luego se evapora y desaparece de nuestra vista, pero no ha dejado de existir. Solo ha cambiado su estado. De la misma forma, nuestra conciencia no tiene por qué estar confinada a un solo estado de existencia. La muerte es ese momento en el que pasamos de una forma a otra, de una manifestación densa a una más sutil. Si observamos la naturaleza, encontramos pruebas de este ciclo en todas partes. Un árbol que cae en el bosque se descompone y se convierte en nutrientes para nuevas plantas. Un río que se seca no deja de existir. Su agua ha sido absorbida por la tierra o evaporada por el sol, solo para regresar después en forma de lluvia. Todo está en transformación constante, y nosotros no somos la excepción. Las tradiciones espirituales de todo el mundo han hablado de esto desde hace siglos. Algunas enseñan que la conciencia se reencarna en nuevas formas, otras que regresa a una fuente primordial de existencia. Pero todas coinciden en algo. La muerte no es el fin, sino una transición. No es una pérdida, sino una transformación. Si aceptamos esta idea, el miedo se disuelve. Ya no vemos la muerte como una amenaza, sino como parte del mismo proceso de cambio que rige todo lo que nos rodea. Nos damos cuenta de que nunca hemos sido entidades fijas, sino expresiones pasajeras de una realidad mucho más vasta. Esta comprensión cambia la forma en que vivimos, nos libera de la ansiedad de aferrarnos a las cosas, de querer controlar cada aspecto de nuestra existencia. Nos ayuda a fluir con el momento presente, sabiendo que somos parte de un ciclo infinito en el que nada se pierde, todo se transforma. Y si nada realmente desaparece, entonces la vida continúa de alguna manera. Tal vez no en la forma en la que estamos acostumbrados. Tal vez no con el mismo nombre o la misma historia, pero sigue adelante. Como una ola que se funde con el océano, nuestra conciencia regresa a la totalidad de la que surgió. La vida después de la muerte y la percepción del tiempo. El tiempo es una ilusión creada por la mente humana. En nuestra experiencia cotidiana, lo percibimos como una línea recta, con un pasado que recordamos, un presente que vivimos y un futuro que anticipamos. Sin embargo, la física moderna y las tradiciones espirituales
nos han mostrado que el tiempo no es tan lineal como creemos. Desde una perspectiva más amplia, todo ocurre en un continuo eterno, y lo que llamamos antes y después son solo puntos de referencia en nuestra percepción limitada. Si el tiempo no es absoluto, entonces la muerte no puede ser un final definitivo. La conciencia no está atada a una línea de tiempo, es algo mucho más vasto. Para comprender esto, pensemos en lo que ocurre durante el sueño. Cada noche, cuando dormimos, nuestra percepción del tiempo cambia drásticamente. Podemos soñar horas enteras en cuestión de segundos, viajar a lugares que no conocemos y experimentar realidades completamente distintas a la vigilia. Sin embargo, al despertar, seguimos siendo nosotros. Ahora imagina que la muerte es algo similar, no un apagón, no una desaparición total, sino un cambio en la manera en que experimentamos la realidad. Al igual que en un sueño profundo, podríamos estar entrando en otra forma de existencia, en otro estado de percepción donde las reglas del tiempo ya no aplican de la misma manera. Muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte sugieren precisamente esto. Personas que han estado clínicamente muertas por minutos o incluso horas regresan con recuerdos detallados de lo que sintieron en ese estado. Algunas hablan de un tiempo que se expandió infinitamente, como si hubieran vivido una eternidad en solo unos instantes. Otras mencionan haber accedido a una especie de conocimiento universal donde todas las respuestas que alguna vez buscaron estaban disponibles de inmediato. Si el tiempo es solo una construcción de la mente humana, entonces lo que llamamos antes y después es solo una forma de interpretar la realidad. Desde una perspectiva más amplia, la vida y la muerte no son eventos separados, sino dos aspectos de un mismo flujo. No dejamos de existir, simplemente cambiamos la forma en que experimentamos la existencia. Piénsalo de esta manera. Un pez que vive en un acuario no tiene manera de comprender que hay un mundo más allá del cristal. Para él su realidad se limita a ese espacio. Pero si en algún momento se le permitiera salir y experimentar el océano, descubriría que su mundo era solo una pequeña fracción de algo mucho más grande. De la misma manera, nuestra mente limitada nos hace creer que la vida en este cuerpo es todo lo que hay, cuando en realidad somos parte de algo mucho más inmenso. Cuando comprendemos esto, el miedo a la muerte comienza a desvanecerse. Nos damos cuenta de que nuestra verdadera esencia no está atada al tiempo, que la conciencia no puede ser destruida. Y con esta certeza empezamos a vivir de manera diferente. Dejamos de postergar la felicidad, dejamos de obsesionarnos con la idea de controlar el futuro y aprendemos a experimentar el presente con mayor profundidad. Si la vida y la muerte son solo dos aspectos de una misma realidad, entonces no hay nada que temer. Solo hay un flujo continuo de existencia, una danza infinita en la que nos disolvemos y nos reformamos una y otra vez. Y si el miedo a la muerte fuera en realidad el miedo a no haber vivido lo suficiente, ¿cuántos momentos dejamos pasar por estar atrapados en la preocupación por un futuro incierto? Si supiéramos que el final es inevitable, ¿no deberíamos aprovechar cada instante con la intensidad que merece? La importancia de aceptar la muerte para vivir plenamente. El miedo a la muerte es el mayor obstáculo para vivir con plenitud. Nos aferramos a la vida con la ilusión de que podemos evitar lo inevitable, como si ignorar la muerte hiciera que desapareciera. Pero este miedo no solo nos impide aceptar la realidad, sino que nos impide vivir verdaderamente. Pasamos gran parte de nuestra existencia preocupados por el futuro, evitando riesgos, postergando lo importante y llenándonos de ansiedades que nos impiden disfrutar el presente. Aceptar la muerte no significa resignarse a ella, sino integrarla como parte natural del viaje. Significa darnos cuenta de que, en lugar de ser una amenaza, es un recordatorio constante de la belleza del ahora. Cuando comprendemos que la vida es finita, cada momento adquiere un valor incalculable. Cada conversación, cada sonrisa, cada atardecer deja de ser una repetición monótona
y se convierte en una experiencia única e irrepetible. El problema es que la sociedad moderna ha convertido la muerte en un tabú. Nos rodeamos de distracciones para evitar pensar en ella. Creamos industrias enteras dedicadas a ocultarla y alargamos la vida sin preguntarnos si la estamos viviendo de manera significativa. Nos aterra la idea de que todo termine, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar si estamos aprovechando la oportunidad de estar aquí ahora. Las tradiciones antiguas comprendían mejor esta realidad. En muchas culturas, la muerte no era vista como un final trágico, sino como un paso más en el ciclo de la existencia. Los sabios meditaban sobre su propia mortalidad, no como un ejercicio morboso, sino como una forma de liberar el miedo y vivir con mayor autenticidad. En el antiguo Egipto se decía que, para aprender a vivir, primero debes aprender a morir. En la filosofía budista, se enseña a contemplar la impermanencia para desarrollar desapego y gratitud. Imagina qué pasaría si viviéramos cada día con la conciencia de que podría ser el último. ¿Cuántas discusiones innecesarias evitaríamos? ¿Cuántos te amo diríamos sin reservas? ¿Cuántos sueños dejarían de ser pospuestos por miedo al fracaso? La aceptación de la muerte nos da la valentía de vivir sin arrepentimientos, sin el peso de las expectativas ajenas y sin miedo a lo que vendrá después. Algunas personas solo comienzan a vivir plenamente después de enfrentarse a la muerte. Aquellos que han superado enfermedades graves o han tenido experiencias cercanas a la muerte suelen regresar con una transformación radical en su forma de ver la vida. Se dan cuenta de que todo lo que alguna vez les preocupó era insignificante en comparación con la oportunidad de estar vivos. Comienzan a valorar el presente, a soltar rencores, a disfrutar de los pequeños momentos. ¿Por qué esperar a una crisis para entender esto? Aceptar la muerte como parte de la vida es el mayor acto de liberación que podemos experimentar. Nos libera del miedo, del apego y de la obsesión por el tiempo. Nos permite vivir con gratitud y en armonía con el flujo natural de la existencia. No significa desear la muerte, sino honrar la vida con total presencia. Solo cuando dejamos de huir de la muerte, podemos realmente abrazar la vida, y en ese instante descubrimos que el verdadero propósito de estar aquí no es evitar lo inevitable, sino aprender a vivir con el corazón abierto, con la mente libre y con el alma en paz. La muerte como el regalo supremo de la vida. Si la vida fuera eterna en la forma en la que la conocemos, perdería su propósito. No habría urgencia, no habría evolución, no habría aprendizaje. La muerte, lejos de ser una maldición, es el mecanismo que permite que la vida tenga sentido. Es el recordatorio constante de que cada momento es valioso precisamente porque es irrepetible. Nos obliga a priorizar lo que realmente importa, a soltar lo superfluo y a encontrar significado en la existencia. Desde una perspectiva más profunda, la muerte no es una interrupción, sino una culminación. Es el punto donde todo lo vivido se integra, donde la experiencia se completa y donde el ciclo de la existencia se renueva. Sin la muerte, no habría transformación, no habría espacio para lo nuevo, no habría oportunidad de cambio. La naturaleza lo demuestra de manera impecable. Un bosque solo puede florecer porque sus hojas caen, porque los árboles viejos ceden su lugar a los nuevos. Nada permanece estático en el universo, y esa impermanencia es lo que permite el crecimiento. Pero el mayor regalo que nos da la muerte es la libertad. Nos libera del miedo al cambio, nos libera de la ilusión del control y nos devuelve a nuestra esencia más pura. Nos recuerda que no somos solo este cuerpo ni esta identidad limitada, sino que formamos parte de algo mucho más grande, algo que trasciende el tiempo y la forma. Cuando comprendemos esto, nuestra relación con la vida cambia por completo. Dejamos de posponer la felicidad, dejamos de preocuparnos por lo trivial y comenzamos a experimentar cada día con una intensidad renovada. Nos atrevemos a amar sin miedo, a perdonar sin rencor, a vivir sin reservas. Nos damos cuenta de que el verdadero error no es morir,
sino haber existido sin haber aprovechado la oportunidad de vivir plenamente. Las grandes enseñanzas espirituales han hablado de esto durante siglos. Se nos ha dicho que la muerte no es el fin, sino un regreso, una transición hacia un estado de conciencia más amplio. Se nos ha enseñado que el apego a la forma es lo que genera sufrimiento y que al soltar ese apego encontramos la verdadera paz. Pero no hace falta esperar a la muerte para recibir su enseñanza. Podemos vivir con la sabiduría que nos ofrece aquí y ahora. Podemos abrazar la vida con total presencia, sabiendo que cada experiencia es un regalo efímero. Podemos aprender a soltar lo que no nos sirve, a dejar ir el pasado, a caminar con ligereza en lugar de aferrarnos a lo que algún día desaparecerá. Así que la muerte no es algo que deba temerse. Es un recordatorio, un maestro, un regalo. Es la chispa que da significado a la vida. Es la razón por la que cada momento es precioso, por la que cada encuentro es sagrado, por la que cada despedida es solo una puerta hacia otro comienzo. Y cuando entendemos esto, dejamos de vivir con miedo y empezamos, por primera vez, a vivir con verdadera gratitud. Porque la muerte, en su esencia más pura, no es el enemigo. Es la última lección que nos enseña la vida. Que todo cambia, que nada se pierde, y que lo único real es el amor con el que elegimos vivir cada instante.